Dios les bendiga a todos mis hermanos y todos los amigos de las redes sociales. Pido a Dios por cada uno de ustedes para que les vaya bien y sean de bendición en la tierra donde Dios los ha colocado a cada uno y sus familias. Hoy seguimos con la enseñanza de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis y vamos para el capítulo 4. Génesis capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante. Dice, Caín y Abel. El hombre se unió a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Oiga bien esto. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel, no lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Le dijo estas palabras Caín al Señor. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición. Bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc, el padre de Mahuyael. Este a su vez fue el padre de Matusael, y Matusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila.
Ada dio a luz a Jabal, quien a su llamado, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. En esta oportunidad estamos viendo casos de familia. Aquí vemos el caso de una familia que no es cualquier familia, mi querido amigo y hermano que estás ahí escuchándome. Estamos estudiando el libro de Génesis y en esta oportunidad estamos en el capítulo 3. Este es un caso de la primera familia que hubo en la tierra, la familia de Adán y Eva. Como en toda familia existen problemas y dificultades, situaciones muchas veces muy lamentables, como la que pasó en la familia de Adán. Y vemos que en el principio la gente pensará, si lee rápidamente este capítulo, pensará que Adán y Eva nada más tuvo a Caín y Abel. Y ya. Y pensarán algunos, bueno, entonces cuando Caín se fue a otra región, como dice aquí este capítulo, entonces ¿con qué mujer fue que él se unió y tuvo hijos? Si nada más los únicos que existían eran Adán y Eva y tuvieron a Caín y Abel. Esa es la gran pregunta y la gran incógnita de mucha gente, hablando personalmente. Y sabe qué, porque era también una duda que yo tenía. Pero déjame aclararte algo que también se me aclaró, que es que la gente en el tiempo de Adán y Eva vivía siglos. No vivían los años como nosotros, 40 años, 50, 60. Estamos hablando de los primeros habitantes de la tierra, vivían siglos. Vemos el caso más adelante de Matusalén, que vivió más de 900 años. Entonces, en ese momento, cuando ocurrió este evento en la familia de Adán y Eva, donde un hermano mata al otro, ellos ya habían tenido muchos hijos, solo que el énfasis de lo que está relatando esta escritura se refiere a 2 hijos de Adán y Eva. Estamos hablando del caso de 2 hermanos, pero obviamente ya Adán y Eva habían tenido más hijos, porque fíjese que si usted lee muy detenidamente, dice en el versículo 7, cuando Dios vio que Caín estaba enojado por la ofrenda que había presentado Abel y que a Dios le agradó esa ofrenda, porque vemos que Dios le agrada la ofrenda cuando se hace con un corazón sincero. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. ¿Cuál fue la actitud de Caín que a Dios no le agradó? Si vemos más arriba, dice que en el verso 2, en el verso 3,
en el mismo verso 2, perdón, dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Entonces ya en ese momento ya ellos tenían sus hijos y tuvieron más hijos, tuvieron muchos hijos más. Y dice que tuvo a Caín y después tuvo a Abel. Abel se dedicó al pastoreo de ovejas, mientras que Caín se dedicó al trabajo, a trabajar la tierra. El verso 3 dice, tiempo después, ¿cuántos años no pasarían allí? La gran pregunta, ¿serían ellos los dos primeros hijos primogénitos de Adán y Eva? ¿Sería Caín el primero, el primogénito? Porque dice en el versículo 1, el hombre se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. No dice en ningún momento si fue el primogénito. No dice en ningún momento que nada más había tenido a Caín y Abel, sus únicos hijos. Dice que tuvo a Caín y después tuvo a Abel. Después dio a luz a Abel. Y después dice que Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín a trabajar la tierra. Era agricultor, Caín era agricultor. Entonces dice que Abel también presentó al Señor, porque dice que Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, la cual él era el agricultor. Y después también Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Nota que Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Quizás fue lo que le sobraba, o quizás fue cualquier fruta que él recogió y la presentó al Señor. Pero dice que Abel le presentó al Señor, dice que le presentó una ofrenda de lo mejor de su rebaño. Estamos hablando de primicia, lo primero, lo mejor de su rebaño. Y dice que y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor le agradó la ofrenda de Abel, porque estaba dando no cualquier ofrenda de animal, sino lo mejor, lo primero, lo mejor de la manada. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba bien bravo. Entonces, la actitud hace la diferencia. ¿Con qué actitud del corazón damos ofrenda al Señor? ¿Con qué actitud del corazón hacemos las cosas? ¿La hacemos para que Dios se agrade? ¿O la hacemos para que los hombres nos aplaudan y nos toquen la palmadita en la espalda? ¿O nos den un like hablando de las redes sociales? La actitud vale mucho. Entonces más adelante el Señor vio que Caín andaba bien enojado, bien enfurecido. Y el Señor hasta le preguntó, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás tan bravo? Si hicieras lo bueno, le dijo el Señor, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Familias, padre, madre, hijos que me escuchan, si hiciéramos lo bueno, podríamos andar con la frente en alto, sin nada de qué avergonzarnos. Que nada ni nadie tenga que avergonzarte. El que hace lo bueno no tiene por qué estar escondiéndose. El que hace lo bueno no tiene por qué andar avergonzado. Porque aún en Cristo, dice el Señor, que Él es el que levanta nuestra cabeza. Él nos levanta la moral. Él hace que los demás nos honren, nos valoren, pero es por lo que Él hace en nosotros. Si hiciéramos lo bueno, si hiciéramos lo que a Dios le agrada, no tendríamos nada de qué avergonzarnos.
amigo que me escuchas, si tú estás haciendo cosas buenas, agradables a Dios, no tienes nada por qué avergonzarte. Y si te rechazan por hacer lo bueno, que te rechace el hombre, pero que se alegre Dios. Por eso la Biblia dice, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Porque la gente hoy te aplaude, pero muchas veces los que te aplauden hoy te entierran la puñalada mañana. Muchas veces el que te da un beso hoy en la mejilla te está traicionando mañana. El mismo que hoy dice, cuenta conmigo, yo nunca te dejaré, es el mismo que quizás está haciendo tu vida trizas. Entonces, mejor es hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, aunque al resto del mundo no le parezca, para no tener que andar con la cabeza cabizbaja, como Caín. Si hay una buena actitud en lo que estamos haciendo, nada nos tiene por qué avergonzar. Yo soy de las que digo, yo no le debo nada a nadie. Materialmente algunos compromisos como todo ser mortal de esta tierra, porque nadie me puede decir que no debe nada hablando financieramente, porque así sea, es los servicios públicos, pero algo debemos. Pero una cosa es deber a los hombres algo material que deber la deuda más grande, que es la espiritual, y esa la pagó Cristo en la cruz. Él pagó con su vida a precio de sangre para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Si la deuda más grande imposiblemente se podía pagar, era imposible que un ser humano con sus méritos, con su actuar, con sus buenas obras, era imposible que el ser humano la pagara de su cuenta. Entonces, solamente una sangre limpia de pecado era el único ser que tuviera la sangre limpia de pecado, era el que podía pagar esa deuda que teníamos con Dios, en la cual nos metió Adán y Eva. Por desobedecer a Dios vino el pecado, la muerte, la condenación, y quedamos endeudados, esclavos del diablo, destinados para ir en la eternidad al infierno. Pero Cristo vino, se hizo hombre, derramó su sangre, murió en esa cruz, y cuando Él estaba derramando su sangre y muere en esa cruz, estaba pagándole al diablo lo que Adán y Eva le entregaron por su pecado. Esa deuda la pagó Cristo. La mayor deuda que todo ser humano puede tener es la deuda de la salvación, la vida eterna. Esa deuda solamente se podía pagar con un sacrificio limpio de pecado. Y ese sacrificio lo hizo Cristo. Y solamente la pudo pagar Cristo. Ni con todo tu dinero que tengas, ni con todo tu buen hablar, ni con todas tus posesiones materiales, ni por todas las buenas obras que usted haga, amigo y hermano que me escucha. Nada de eso podrá pagar esa deuda espiritual. La deuda espiritual la paga solamente un ser sobrenatural, y esa la pagó solamente Cristo. Y Yahweh paga hace más de 2000 años. Así es que no hay nada de qué avergonzarnos. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es que Dios le dijo a Caín, si hicieras lo bueno, no tuvieras nada de por qué avergonzarte, y no andaras así cabizbajo, aburrido, enojado. Entonces Caín, en vez de aceptar su error, arrepentirse, lo que hizo fue arremeter contra su hermano Abel. Se llenó de celo, de envidia, y el celo se puede convertir en algo satánico, demoníaco, que puede causar hasta la muerte física. ¿Cuántos hombres no han matado por celo a su mujer? ¿Cuántas mujeres no han matado por celo a su marido o al amante del marido? Los celos
incontrolables pueden ser la peor desgracia en una familia, en una pareja, en un hogar y hasta en una empresa, hasta en el ministerio, en una iglesia. Este hermano se llenó de celo, de envidia, porque aquel sí recibió elogios, sí recibió honores, sí recibió una buena cara, en cambio un buen reconocimiento, pero como a él no le reconocieron por su mala actitud, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue vengarse. Los celos llevan a deseo de venganza y eso no es de Dios. Y el hermano Caín mató a su hermano Abel. Entonces, después dice, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Porque dice acá, antes dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, le dijo el Señor en el verso 7, como una fiera lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo, pero Dios le había dicho Caín, pero ese es como una fiera, el pecado es como una fiera que si no lo controlas, él te va a controlar a ti y es como una fiera que devora. Entonces Caín, en vez de controlar esa fiera del pecado, celo, envidia, en vez de él controlar, se dejó controlar de esa fiera y actuó matando a su hermano. Y después de esto que Caín mata a su hermano, él tiene una conversación con Dios. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso yo soy el vigilante de mi hermano? Yo soy el guardaespaldas de mi hermano. El Señor ya sabía lo que había pasado y ahí vino la maldición. Dice que la sangre de Abel que fue derramada en la tierra, esa sangre habla, esa sangre iba a ser cobrada sobre Caín. Tanto así que dice que en el verso 10, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Hay sangre de gente inocente que todavía está reclamando justicia. Gente inocente muerta en nuestro país, en estos países, que reclaman justicia. Pero la mayor justicia viene de Dios. Y antes que sea demasiado tarde, amigo, hay que arrepentirse. Entonces por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y cuando vayas a sembrar algo, Caín, la tierra no va a ser fácil para ti, no te va a dar el fruto que antes te daba. Eso es lo que pasa cuando el pecado lo dejamos entrar y que nos domine, el pecado que nos domina va a traer maldición sobre nuestra vida. Y eso fue lo que recibió Caín, tanto que tuvo que andar errante, pero Dios le puso una marca para que el que lo viera no lo matara. De todas maneras la presencia de Dios se había apartado de Caín, pero Dios es misericordioso y no permitió en ese tiempo que nadie lo tocara. Tuvo él entonces su mujer, tuvo hijos y así estableció su propia nación, su propio lugar donde iba a estar con su familia. Eran familias que se habían formado con los hijos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, gente que vivía más de 500 años, se regaron por todas partes y en una de esas regiones llegó a tener Caín, se enamoró de una de ellas, de las mujeres en esa región donde llegó y formó su familia. Pero lo que más queremos resaltar aquí en esta historia de esta familia, aparte de cuál es la actitud con que a veces damos las cosas, con que hacemos las cosas, también aquí podemos señalar algo, que la familia, es en la familia donde se esconden los secretos más grandes de una persona. Es en la familia donde están los guardados más fuertes de un individuo. Es como la historia que siempre digo de una mujer que hace el aseo, pero le cuesta
tener la casa bien limpia porque es un poco perezosa y en vez de recoger la basura y botarla a donde debe ir botarla, la esconde debajo de la alfombra. Y así mismo hay muchas familias con muchos guardados tapados ahí debajo de la alfombra, debajo del tapete, como la familia de Caín y Abel, la familia de Adán y Eva. Dice que estos hijos, el uno asesinó a su propio hermano. ¿Cuántas familias entre ellos mismos no se han matado por herencia, por plata, por celos? Hermanos han matado a sus propios hermanos y así pare de contar. Entonces, la familia de Adán y Eva no fue la excepción. También tuvo sus problemas y tuvo problemas bien serios. Así que en toda familia hay problemas. No hay familia perfecta, lo vuelvo a decir. Familia perfecta no hay. Todas las familias tienen sus secretos, tienen sus problemas, tienen sus situaciones que resolver. Lo maravilloso es que si estamos en las manos de Dios, buscamos la salida porque la buscamos y la encontramos. La Biblia dice que el Señor dice que se acerca a mí, yo me acercaré a Él. Jesús dice, vengan a mí todo el que esté cansado y cargado y yo lo haré descansar. Familia que estás cansada, madre que estás cansada, padre que estás cansado del mismo problema con ese hijo, con esa hija. Mujer, problemas con el marido, estás cansada, hombre, estás cansado, ven a Cristo. Entrega a tu familia en sus manos y es la única forma que pueda descansar. Los problemas no te voy a decir que se van a desaparecer, todos se desaparecen y ya no vas a tener más problemas. Eso es mentira, porque mientras que haya sol y tierra y estemos debajo de este sol, aquí vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener aflicciones, dice la Biblia. Jesús dijo, mientras que estén en este mundo van a tener muchas aflicciones, pero no se preocupen, que ya yo vencí al mundo. Con Cristo podemos vencer cualquier situación y no dejemos que el pecado nos gobierne. Así es que esta es una familia donde los golpes más fuertes se reciben entre parientes. Los golpes que una persona recibe, los más fuertes en toda su vida, las marcas que duelen, los golpes que más duelen, son los que se reciben desde la misma casa, desde los mismos seres queridos, la familia hogar y la familia iglesia. Es allí donde recibimos los golpes que más duelen. ¿Por qué? Porque un particular nos ofenda o diga algo contra de uno, vaya y venga, y puede que hasta nos llegue a doler en parte, pero no igual cuando el golpe viene de un familiar o de un hermano en la fe. Eso duele, porque los golpes que más duelen son los que recibimos de los seres queridos. En la actualidad hay muchas familias divididas, fracturadas. Hay muchas familias que ya entró en divorcio, padres que la solución fue divorciarse, separarse, hijos que la solución fue irse de la casa. Hay muchas familias fracturadas, pero Cristo vino a restaurar lo que se había dañado. Eso lo dice en Eclesiastés. Dios promete bendecir toda la familia de la tierra y se lo dijo a Abraham en Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Dice, Génesis 12, dice así. 1. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Mira lo que promete Dios. Bendeciré a los que te bendigan. Óyeme, familia, Dios bendecirá a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso se encarga Dios. Usted y yo no maldigamos a nadie, porque el único que se encargará de maldecir a los que te maldigan es el Todopoderoso. Y ese sí es peligroso y temible. Él es amor,
pero cuando va a defender a un hijo de él o a una familia de él, él es peligroso y temible. Por eso la Biblia dice Dios grande y temible. Entonces, a Dios le tememos por amor, por respeto, no por miedo, pero a Él no le tenemos miedo, ni mucho menos al diablo, porque Dios venció al diablo y todos sus demonios. Nosotros le debemos amor, respeto y agradecimiento. Tenemos un Dios grande y todopoderoso. Familia, la familia Adán y Eva tuvo problemas, pero después recibimos una promesa por Abraham, por la fe de Abraham. Toda la familia de la tierra tenemos una promesa a que aferrarnos, y esa promesa se consolida aún más en Cristo Jesús, que dice la Biblia que Él bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. No tienes por qué tener miedo que la brujería, que la hechicería, Dios bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te maldiga. De ese brujo se encargará Dios, de esa hechicera se encargará Dios, porque Él mismo va a pelear por ti y por tus seres queridos. Aleluya. Y dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Por medio de la fe de Abraham, por medio de Abraham recibimos esa fe. Con la misma fe de Abraham, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, tenemos esa misma línea de fe que Abraham creyó sin ver. Nosotros no vemos a Jesús. Yo no lo veo aquí físicamente. Aquí sentado al lado mío físicamente no está, pero su espíritu está aquí. Porque Él dice en la Biblia, Él me dijo que Él estaría conmigo hasta el fin. Donde yo esté, va a estar Él. Va a estar Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y contigo, si tú también lo aceptas en tu vida y en tu familia, va a estar el grande, el todopoderoso, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así que Él mismo se va a encargar de bendecir a los que te bendigan y de maldecir a los que te maldigan. Usted no tiene que pelear con su fuerza. Déjele eso al Señor. Familias, que Dios te bendiga grandemente. Este fue el mensaje de Génesis 4. Estaremos en otra oportunidad para seguir con el estudio del libro de Génesis. Que Dios les siga bendiciendo grandemente.